Hola mi gente creativa, deseando como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les quiero enseñar a elaborar esta hermosa cascada para que ustedes decoren sus belenes y lo puedan hacer fácilmente. Así que los invito a que me acompañen y no se pierdan nada de este video. Para este proyecto voy a utilizar cartón reciclado y también voy a utilizar Porexpan reciclado. El Porexpan puede ser de electrodomésticos, de aparatos electrónicos que compramos en ocasiones y trae acoples, traen estos, pues diferentes formas, ¿no? De cualquiera nos sirve. Vamos a utilizar ese Porexpan. Y el cartón, pues entonces vamos a cortar dos piezas con esta forma, una parte más ancha en la parte de abajo y en la parte de arriba más angosta, abajo con 25 centímetros, arriba con 21 y con una altura de 30 centímetros. De esta vamos a cortar dos piezas. Vamos a cortar dos piezas también de 26 centímetros por 36. Estas dos piezas las vamos a unir, que va a ser la base en la que vamos a trabajar. Y estas dos piezas, aquí tengo una, pero vamos a cortar dos. Estas piezas las vamos a curvar. Entonces ya les muestro cómo. Bueno amigos, entonces aquí ya las dos piezas están curvadas. Entonces les voy a mostrar cómo hice. Simplemente ya teniéndola, cuando está así recta, vamos a tomar una regla y vamos a comenzar a guiarnos con las líneas que trae el Porexpan. Para poder que se curve de esta manera tenemos que tenernos en cuenta que esta formita, miren aquí, esto, las canales que viene el cartón queden en este sentido, porque si nos quedan en este sentido entonces no la vamos a poder curvar. ¿Listo? Entonces deben quedar así, vertical. Entonces vamos a tomar la regla y vamos a comenzar a hacer los dobleces. Vamos a sostener y vamos doblando. Listo, así, y pieza por pieza o línea por línea vamos logrando que esta vaya tomando la forma. ¿Listo? Entonces ya saben, está recta, con la regla la presionamos y vamos logrando que se vaya doblando. Ya después entonces hacemos más presión y le damos una forma más curva para después proceder a pegar. Bueno amigos, después de haber pegado esto, ya vieron cómo lo hice, vamos a hacerlo de la misma manera aquí. Entonces aplicamos pegamento, yo combino el pegamento blanco con la silicona para que me dé una mejor adherencia. Entonces aplicamos en una parte pegamento, en la otra silicona. Listo, ustedes ya vieron cómo lo hice y lo vamos a fijar en el centro. Así, dejándolo corrido hacia atrás, lo fijamos así que nos quede aquí a ras. Listo. Entonces, lo sostenemos un momento, hacemos un poco de presión y lo dejamos pegar. Ahora tomamos los trozos de Porexpan de todos los tamaños que tengamos y vamos a comenzar a hacer rocas. Listo, entonces simplemente vamos a partir
aquí con un cúter vamos a comenzar a cortar. Vamos a sostenerlo así y vamos a hacer cortes. Primero vamos a quitar las esquinas. Miren, aquí en esta parte podemos hacer cortes así. Nos va quedando algo de esta manera. Después le damos la vuelta, vamos a hacer lo mismo, quitamos las esquinas, quitamos así estas partes laterales y dependiendo como lo vayamos viendo, entonces le vamos quitando más esquinas. Listo. Podemos hacer de formas alargadas, debemos hacerlo con formas que no nos queden muy lisas, ya muy perfectas. Así. Vamos a hacer. De todos modos, esto lo vamos a cubrir después, entonces no es necesario cubrirnos tanto. Muy bien, amigos, así vamos a hacer de diferentes tamaños. Vamos a hacer unas grandes, otras pequeñas, teniendo cuidado, no debemos cortar. Así, quitamos la parte superior también, tratando de que nos quede las formas más irregulares posibles. Bien, así. Y de esta manera vamos a hacer bastantes para poder cubrir nuestro proyecto. Bueno, entonces aquí pueden ver todos los tamaños que corté. Aquí ya corté suficientes, hice piezas grandes, aproximadamente de un calibre más o menos de 2,5 centímetros, 3 centímetros. Vamos a sacar piezas grandes. Miren, aquí hice bastantes con formas irregulares, todas diferentes. Miren, así. Listo, entonces vamos a sacar piezas grandes, medianas y pequeñas. Las piezas grandes vamos a comenzar a seleccionar las más grandes para colocarlas en la parte de abajo. Listo, entonces vamos a buscar así piezas bien grandes que vamos a colocar aquí en los extremos. Vamos a colocar piezas grandes y vamos a ir subiendo. Listo, miren, aquí, por ejemplo, podemos pegar piezas así complementadas, pues si no nos alcanza podemos poner otra y vamos colocando así a su vez. Miren, vamos colocando y subiendo de esta manera. Vamos a crear una forma irregular y que se vea como natural. Listo, es una pared de roca que vamos a hacer aquí en los dos extremos y en toda esta parte alrededor. También vamos a colocar rocas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos buscar rocas medianas, pequeñas también, para colocar en esta parte. Sobre todo las más pequeñas son para el borde, ¿no? Para colocarlas aquí en este borde. Y de acá para arriba pues vamos a utilizar todas las que necesitemos. Si necesitamos medianas también, podemos colocar medianas, por ejemplo así, para ir creando toda esta forma. Listo, amigos, entonces esto lo vamos a hacer pegándolo. Vamos a utilizar silicona caliente, ya saben, manejamos la temperatura, simplemente cuando ya esté caliente la desconectamos un momento y comenzamos a pegar. Entonces vamos aplicando silicona una a una y la vamos colocando, vamos subiendo. Listo, ustedes deciden cómo las quieren pegar, que se les vea una apariencia agradable. Listo, ya después entonces primero vamos a pegar estos extremos y después les muestro cómo continuamos en esta parte. Listo, así queda ya pegado al lado y lado. Miren, hace con rocas grandes y podemos ir pegando hacia atrás, que hacia atrás también se puede dando forma. Miren, entonces ya después de tenerlo así vamos pegando rocas más pequeñas hacia arriba y al final vamos a pegar unas más pequeñas. En esta parte de acá también vamos a tomar de las rocas pequeñas que tengamos y las vamos a pegar. Entonces listo, vamos a comenzar a tapar todo este bordecito simplemente aplicando nuevamente silicona y vamos cubriendo esta parte. Listo, amigos, entonces cubrimos acá y después vamos a comenzar a cubrir este borde. Bueno, amigos, aquí en esta parte entonces ya pegué las dos hileras de piedras, como pueden ver.
Y ahora voy a comenzar a pegar la parte de abajo. En esta parte de aquí vamos a comenzar a pegar ya las rocas. Vamos a utilizar rocas medianas como las que ya habíamos cortado y aplicando la silicona, así las vamos a ir armando como si fuera un rompecabezas. Listo, entonces vamos a ir colocando una sobre la otra, así como ya les mencioné. Aplicamos la silicona y vamos subiendo una a una hasta cubrir toda esta parte. Bueno amigos, aquí entonces pueden ver cómo cubrí todo el borde. Miren, aquí pegamos sobrepuestas diferentes tamaños de rocas y ya nos queda una forma natural. Aquí pegué también unas adicionales para dar más decoración aquí en la parte de abajo. En este lado pegué una grande, podemos cortar, como les digo, diferentes tamaños, grandes, pequeñas, y tratamos de distribuirlas bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otras piezas adicionales y vamos a ir haciendo una saliente. Pues vamos a pegar así sobrepuestas y esas grandecitas para ir creando aquí una saliente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Miren así. Esto no se nos va a sostener por un momento, pero lo vamos a hacer presión y que él se vaya fijando. Listo, entonces esto lo vamos a lograr simplemente pegando rocas así adicionales para que nos quede como unas salientes aquí naturales, listo, de roca, algo que vaya saliendo así. De pronto aquí en este lado lo podemos hacer por acá, en este espacio. Bueno, aquí ya terminé de colocar las salientes, miren, y entonces coloco unas rocas sobrepuestas para que me den una saliente aquí y aquí hice otra, miren. Listo, pues ya es algo que vamos a dejar allí y ahora vamos a comenzar a colocar las rocas que quedan aquí en el contorno de esta parte. Entonces vamos a tomar primero unas rocas grandecitas para colocar al inicio. Vamos a colocar así, al inicio vamos a colocar unas grandes y ya vamos colocando rocas más pequeñas distribuidas aquí en esta parte. Ya vamos escogiendo y vamos colocando rocas más pequeñas, las distribuimos así en el borde y aquí encima de esto pues también podemos colocar otras, ¿no? Miren así, entonces ubicamos rocas así pequeñas y grandes combinadas, pero entonces principalmente las grandes en la parte de abajo y las más pequeñas así. Listo, ya para dar la forma a lo que es el pozo o pues la parte del agua. Listo. Listo, entonces aquí ya coloqué todas estas rocas para crear la forma de nuestro pozo del río. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar el estuco. Para esto vamos a utilizar una espátula. El estuco yo ya lo tengo preparado, le mezclo un poco de pegamento blanco para que tenga mayor durabilidad y vamos a utilizar este pincel para que podamos aplicarlo más fácil y llegue a todos los rincones, todos los agujeros. Entonces podemos comenzar aplicando con la espátula y vamos distribuyendo con el pincel, o si no lo podemos hacer directamente también con el pincel, así como lo pueden ver. Listo, lo importante es que él quede bien en todas las hendiduras, ¿sí? Entre bien en todas las hendiduras. Y también vamos a aplicar en la parte de arriba, aquí como les estoy mostrando, y en la parte ya de la base. Listo, lo vamos a distribuir bien, así nos queda bien cubierta toda la parte de abajo y también vamos a trabajar en la parte de atrás. Entonces vamos a cubrir toda esta parte para que nos quede mejor terminado. Bueno amigos, entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar abundantemente, debe ser bien abundante para que nos quede bien cubierto como ya les dije, y lo vamos a dejar secar.
Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar completamente el estuco, cubriendo bien todas las partes. ¿Listo? Entonces ya teniendo esto así, también vamos a, no se nos puede olvidar cubrir la parte de atrás, ¿no? Miren, acá ya está completamente aplicado el estuco. Este estuco entonces lo apliqué y lo vamos a dejar que seque más o menos 12 horas, o dependiendo del clima de tu ciudad pueden ser 24 horas. Lo importante es que se seque muy bien para que lo podamos trabajar. Bueno, y mientras se seca lo que hicimos con estuco, vamos a armar unos arbolitos utilizando una ramita seca que encontré por el camino. De esta vamos a buscar la forma adecuada para poder armar nuestros arbolitos. Miren, así como se puede ver. Listo, entonces buscamos esta forma de diferentes tamaños para poderlos armar. Bueno, para el follaje vamos a utilizar de esta fibra natural. Aquí en mi país se conoce como estropajo. Entonces ustedes miren cómo se consigue ya en su país. Vamos a cortar trozos, vamos a cortar tiras, miren, de diferentes pedazos, diferentes tamaños, y después de cortarlos lo que vamos a hacer es sumergirlos en pintura de color verde. Listo, hacemos una mezcla de pintura con un poco de agua para darle color. Listo, bueno amigos, entonces vamos a sacar los trozos de diferentes tamaños y los pintamos así como les dije. Así van a quedar, los vamos a dejar secar muy bien para poder utilizarlos. Bueno, ya teniendo esto así, podemos tomar para hacer el follaje. Vamos a cortar diferentes pedazos, diferentes tamaños para poderlo ubicar y que se vea natural. Bueno amigos, así lo vamos sacando. Vamos a utilizar un poco de silicona. Primero lo ubicamos como queremos que quede, ¿no? Y vamos a tomar la silicona y en la punta le vamos a aplicar un poco para poderlo fijar. Miren, así lo vamos con cuidado para no quemarnos, lo ubicamos y así nos va a quedar más natural. Bueno amigos, aquí en esta parte de arriba también partimos trozos diferentes y los vamos a pegar. Bueno, entonces así de esta manera vamos a armar diferentes árboles en diferentes tamaños, pues con la ramita que podamos conseguir. Vamos a utilizar diferentes formas para que nos queden en diferentes tamaños, unos grandes, unos más pequeños, otros más gruesos, y vamos a elaborar varios para tener suficientes para colocar en nuestro proyecto. Listo, entonces esto ya lo vamos a tener listo para cuando vayamos a decorar. Listo amigos, entonces aquí ya dejé pasar un día completo, ya está bien seco nuestro proyecto y voy a utilizar ahora pintura color terracota para comenzar a cubrir todo lo que corresponde a las rocas. Hay que tener especialmente cuidado de cubrir todos los orificios para que nos quede el proyecto bien terminado. Listo, entonces vamos a aplicar bien todas estas partes y nos vamos a centrar solamente en aplicar este color en lo que corresponde a las rocas, así como les había mencionado. Bueno, así queda ya terminado. Miren cómo queda pintado, ya está seco. Ahora lo que vamos a hacer, miren acá en la parte de atrás también, y lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar pintura en esta parte. Voy a aplicar un tono marrón claro. Miren, vamos a distribuirlo bien, tratando de no untar las rocas, lo que ya pintamos del otro color. Miren, vamos a aplicar tanto en esa parte como en la parte de abajo. Podemos hacer es utilizar un poco la pintura aguada para que deslice fácilmente. Miren, vamos a pintarlo, a distribuirlo completamente, que nos quede bien cubierto. Listo, ahora para pintar esta parte de acá arriba lo que hacemos es voltear el proyecto y lo vamos a trabajar así para que nos quede más fácil. Entonces con cuidado, como ya les había mencionado, para tratar de no untar lo que hicimos con el otro color, lo vamos deslizando suavemente. Bueno amigos, y así después de pintar lo vamos a dejar secar muy bien.
Bueno, aquí entonces ya pinté estas dos partes con color marrón oscuro, marrón claro y terracota. Ahora lo que voy a hacer es tomar el color marrón oscuro y vamos a tomar agua para diluirlo. Listo, entonces vamos a agregar agua en un recipiente y tomamos la pintura de marrón oscuro y la vamos a mezclar así para que nos quede la pintura bien aguadita. Listo, entonces ahora ya con la pintura aguada vamos a comenzar a aplicarla en las rocas. Miren, así tratamos, descargamos un poco el pincel y vamos a comenzar a dar toques o pinceladas así en diferentes partes. Miren, así como se ve, lo vamos distribuyendo, no necesitamos cubrir totalmente las rocas, que le vamos a dar otra tonalidad. Esto vamos a dar una diferencia en tonalidades, así con pinceladas en diferentes partes, en diferentes sentidos también. Vamos a tratar de hacerlo distribuido en todo lo que corresponde a la roca. Sí, entre más aguadito mejor para que deslice bien y así nos va a quedar, como ya les mencioné, con una tonalidad diferente. Vamos a bajar ese tono intenso de color terracota y lo vamos a hacer en todo lo que corresponde a las rocas. Bueno, aquí ya terminé de aplicar la pintura, como les mencioné, ya bien aguada. Ahora voy a tomar un poco de pintura negra y vamos a pintar algunas rocas. ¿Listo? Entonces vamos a aguar la pintura un poco. Vamos a pintar algunas rocas. ¿Listo? Tratamos así de definir qué roca queremos pintar. Vamos a darle así unas pinceladas. Miren así. Vamos a pasarla. No es necesario cubrirla totalmente. La idea es esa, no cubrirla totalmente, pero sí diferenciar algunas rocas de otras, que no nos quede todo muy parejo. Listo, amigos, así vamos a hacer esto seleccionando diferentes rocas aquí en esta parte también, dejando unas de un tono, otras de otro color. Listo. Listo, después de haber aplicado el color negro en estas diferentes partes, ahora lo que voy a hacer es tomar color blanco y vamos a comenzar a aplicar esta pintura con técnica de brocha seca. Entonces descargamos el pincel y vamos a comenzar a pasarlo así suavemente en diferentes direcciones. Vamos aplicando la pintura, la vamos a aplicar en todas las rocas, así en las negras, en las de color terracota también, para realzar todas sus formas. Listo, entonces vamos a pasarlo así. Utilizamos el pincel en diferentes sentidos o lo pasamos en diferentes sentidos. Entonces ya con este efecto va a ir tomando una apariencia más natural. Así las rocas se van a ver más naturales. Lo vamos a pasar suavemente. Listo, amigos, entonces vamos a continuar haciendo este efecto en todo lo que corresponde a la roca. Bueno, aquí ya terminé de darle el efecto a todas las rocas. Aquí en esta parte también, miren cómo se ve. Ahora, miren, así se va viendo más natural. Ahora lo que va a hacer es trabajar la parte de abajo. Para eso voy a utilizar pintura de color verde. Entonces esta pintura lo que voy a hacer es que la voy a trabajar aguada. Entonces vamos a tomar un poco de agua y vamos a diluir la pintura. Listo, vamos a trabajarla aguadita, no demasiado, pero entonces para que la podamos aplicar fácilmente. Entonces vamos a comenzar a aplicarla así en los extremos, en los bordes, así de esta manera. Vamos deslizando el pincel. Ojalá el pincel sea un pincel así plano como este que estoy utilizando.
y vamos a tener cuidado de no pintar las rocas, ya las roquitas que están al lado. Bueno, también voy a utilizar pintura de color azul claro y vamos a aplicar la misma técnica, diluida con agua también. Listo, entonces con otro pincel diluimos bien la pintura y la vamos a comenzar a aplicar enseguida del color verde. Miren, así suavemente. La idea es que se vaya combinando un poco en la unión de las dos pinturas, pero conservando su color hacia el centro. Bien, entonces necesitamos aplicamos un poco más hacia el centro, que quede un poquito más marcado el color. Listo, así. Ahora entonces lo que voy a hacer es utilizar pintura más oscura. Listo. Bueno, ya después de haber aplicado este tono claro, entonces ahora sí voy a utilizar la pintura de color azul oscuro. Esta la vamos a aplicar hacia el centro. Entonces la hago igual que la otra, en así, y la vamos aplicando ya solo en el centro. Vamos a distribuirla muy bien, entonces así nos van a quedar dos tonos de azul, y en el momento de darle el acabado al proyecto le va a dar un efecto de más naturalidad. Listo amigos, entonces así vamos aplicándolo, tratando de difuminarlo, en así, en cómo se ve. Bueno, aquí ya terminé de dar el efecto, como pueden ver. Aquí también le aplicamos un poco de pintura de color verde al borde de la roca, aquí donde está el inicio de la roca, para dar un efecto de humedad. Listo. En estas otras también lo hacemos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar en estas dos partes utilizando la misma técnica. Entonces vamos a tomar la pintura aguada también y la vamos a comenzar a aplicar así, de lado, en esta parte como les digo, y en este otro lado también, en todo el contorno de esa parte, y vamos deslizando el pincel así con cuidado. De pronto si la pintura nos queda demasiado aguada, entonces agregamos otro poco. No debemos dejar tampoco que nos quede demasiado diluido. Listo, entonces así la vamos aplicando y la vamos distribuyendo bien, y esto lo vamos a hacer hasta completar todo el contorno. Bueno, después de haber aplicado la pintura verde aquí en el contorno, ustedes pueden ver acá, les voy a mostrar, apliqué también, como pueden ver acá, en las rocas y acá en la parte de abajo. Aquí están estas roquitas de la parte de abajo. Bueno, ya después de tener esto listo, entonces lo que vamos a hacer es tomar la pintura azul clara y vamos a comenzar a ponerla o aplicarla bien aguada. Listo, la vamos a diluir bien para que ella comience a escurrir. Entonces, con pequeños toques y con la pintura bien aguadita la vamos aplicando para que ella vaya escurriendo, así como pueden ver. Listo. Miren, así, con mucho cuidado vamos aplicando, tratando de que no caiga mucho sobre las rocas que están aquí pegadas en la pared. Si necesitamos que escurra más, pues simplemente tomamos un poquito de agua. Listo. Y ahora, después de haber hecho esto con la pintura azul clara, vamos a tomar la de color azul oscuro y vamos a aplicar el mismo efecto. Vamos a tomar agua y de igual forma la vamos a diluir. Listo, entonces así, de esta forma vamos dando toques al lado o sobre la misma pintura azul clara. Así ella va a ir escurriendo y nos va a dar un efecto muy especial para el agua. Solamente es para dar una tonalidad acá en el fondo.
y así de esta manera nos va a dar un efecto natural. Listo, entonces aquí ya terminé de trabajar esta parte, simplemente es un fondo como les había mencionado. Listo, ahora vamos a trabajar las piedras. Para eso voy a utilizar pintura de dos colores, de color verde oscuro y verde claro, un verde limón. Listo, entonces vamos a tomar la pintura y la vamos a trabajar también aguada, así como hicimos con la base. Entonces vamos a aguar bien la pintura y vamos a comenzar a aplicarla. Descargamos un poco el pincel y vamos a aplicarla así en pequeños toques. No nos vamos a concentrar en una sola roca, sino que la vamos a trabajar así, la pintura bien dispersa, para que nos quede una variación de color como si fuera humedad. Entonces no vamos a aplicar demasiado, pero sí nos vamos a concentrar más que todo en las piedras que están más cerca hacia la fuente, hacia la caída, hacia la cascada. Listo, entonces más hacia esta parte. Listo, todo este lado, lo que corresponde a la parte de acá afuera, podemos aplicar un poco nada más, pero en esta parte nos vamos a concentrar más en el color verde. Listo, aquí en la parte de abajo también. Y así con pequeños toques vamos a ir aplicando la pintura en diferentes sentidos. Y así vamos a dar un efecto de humedad. Bueno, después de haberle dado ya esta tonalidad verde, ahora vamos a tomar el color verde claro, el verde limón. Si tienen un pincel así como este, un pincel abanico, lo pueden utilizar, si no cualquier pincel que tengan de cerda abierta, puede ser así, o estos que le llaman pincel chino también. Entonces lo vamos a humedecer un poco, descargamos, dejamos que quede muy cargado el pincel y vamos a comenzar a dar pequeños toques, así en diferentes partes. No lo vamos a saturar demasiado, simplemente vamos a dar un poco de color. Vamos a buscar así unas rocas y simplemente vamos a dar así unos pequeños toques, bien así. Simplemente es para darle una variación de color, para que no nos quede todo del mismo tono. ¿Listo? Vamos a hacerlo en la misma parte donde hicimos lo otro, todo lo que le dimos el verde de humedad. Listo, aquí ya terminé de aplicar el tono verde en toda esta parte, los dos tonos de color verde. Ya ahora lo que vamos a hacer es completar el trabajo con la parte de la roca que queda sin el tono verde, aplicando un poco de color ocre. Entonces vamos a descargar en un trapito, así como siempre lo hacemos, y vamos a comenzar a pasarlo. Vamos a pasar pinceladas sobre esta roca, sobre lo que se queda viendo aparte del color verde. Listo, entonces descargamos y vamos dando estas pinceladas así. Por eso aplicamos el color blanco, para que cuando pasáramos esto se realzara el color ocre. Bueno amigos, aquí entonces ya terminamos de aplicar todo lo que fue la pintura. Listo, ahora vamos a tomar un poco de guata. Esto es un material que utilizan para hacer rellenos o acolchados. Entonces de esta guata que viene así, la vamos a cortar en tiras. ¿Listo? Vamos a tomar unas tijeras y vamos a cortar varias tiras. Miren, vamos a sacar tiras y estas tiras las vamos a comenzar a pegar. Vamos a poner un punto de silicona aquí arriba y vamos a hacer que tengan una caída acá abajo. ¿Listo? Entonces con silicona caliente vamos a colocar un punto de silicona por aquí para poder fijar la guata. Miren así.
y le vamos a dar la caída acá. Entonces aquí abajo lo que hacemos es colocar otro punto de silicona. Esto nos va a dar la fijación. Entonces vamos a tener en cuenta la medida si queremos que caiga también sobre la piedra. Queremos dar movimiento, entonces podemos colocar un punto también acá y ahí vamos a ir fijando también el agua para que esta nos dé un efecto de movimiento. Bien, acá y aquí abajo vamos a cortar. Sería así el procedimiento. Aquí colocamos otro punto de silicona. Vamos a fijar con cuidado. Y entonces vamos a colocar así varias. Aquí entre las rocas. Miren que tenga esta caída así. Listo, amigos, entonces como les digo, tomamos varias tiras, las colocamos, las fijamos arriba y abajo. Vamos a completar hasta aquí. Listo, entonces aquí le pegamos el punto de silicona y lo dejamos fijo ahí para el siguiente paso. Bueno, amigos, aquí ya terminé de pegar la guata para dar el efecto de caída de agua. Miren, entonces acá arriba, como les mencioné, lo pegamos y abajo también. ¿En cómo se ve? Damos una apariencia real. Listo. Ahora, para darle el efecto de agua, tanto aquí en la parte de abajo como en las caídas, vamos a utilizar resina gemelos. No sé cómo la conozcan en tu país. Entonces es una resina que mezclamos. Uno es el endurecedor y el otro es la resina. Lo mezclamos en partes iguales para aplicarlo y también vamos a aplicar en esta parte. Pero antes de aplicar esto, yo voy a tomar un tronquito de madera de las ramitas secas que encontré y vamos a colocar algo de decoración. Entonces, si vamos a colocar aquí, entonces lo coloco y también voy a utilizar un poco de piedrita bien pequeña. Esta piedrita la podemos obtener de la arena de construcción generalmente, o en el patio de tu casa. En el jardín de tu casa puedes buscar piedras muy pequeñitas. Miren, listo, y esta la vamos a esparcir. ¿Sí? Simplemente la vamos a esparcir para dar un poco más de efecto natural. Listo. Miren, vamos a esparcir así las orillas. Vamos a dejarla allí para que cuando la resina caiga entonces cubra todo esto. Bueno, amigos, entonces ya preparamos la resina. Bueno, para la preparación de la resina vamos a tomar primero el que dice resina y lo vamos a mezclar, lo vamos a vertir en un recipiente. Entonces vamos a utilizar un vaso desechable preferiblemente, porque después no nos va a servir. Esta resina también es conocida como vidrio líquido. Entonces lo que vamos a hacer es vertir en un vaso. Yo ya tenía en los frascos ya tenía una cantidad exacta, pero lo que ustedes pueden hacer es con un inyector sacar el contenido de cada uno, un inyector para cada uno, y así van a tener la cantidad exacta, un inyector de 10 centímetros aproximadamente. Bueno, entonces después de haber vaciado la resina, vamos a tomar el que dice endurecedor y lo vamos a vertir también. Recuerden que es la misma cantidad. Listo, ya entonces aquí terminamos de vertir el endurecedor. Recuerden que es en partes iguales. Y para esto voy a utilizar un palito, o ustedes pueden usar lo que tengan disponible, cualquier palito, y vamos a mezclar.
Normalmente cuando hacemos esto, el producto hace una reacción química que es calentarse. Entonces en ese momento se puede decir que ya está la combinación perfecta. Entonces la idea es combinarlo o batirlo bien. Normalmente cuando se hace esto es recomendable utilizar guantes. Yo no los utilizo, pues ya tengo práctica en el manejo del producto, pero siempre se recomienda utilizar guantes. Ya listo, entonces vamos a mezclarlo muy bien. Ya cuando esté listo lo vamos a aplicar aquí en la base y un poco en esta parte para que dé un efecto de caída de agua. Entonces ya tenemos nuestra resina lista, miren cómo queda, y entonces vamos a comenzar a aplicarla desde la parte de arriba. Vamos a comenzar a aplicarla así para que ya vaya escurriendo. Miren, debemos impregnar bien la guata. Tomamos suficiente resina para que ella vaya cayendo fácilmente. Miren, si se impregna totalmente la guata y nos va a dar un efecto de caída de agua. Cuando ella se seque nos va a dar una apariencia muy natural. Aplicamos acá en la parte de arriba también para que se vea que el agua está saliendo desde arriba. Miren cómo se ve. Y tratamos de aplicar lo más que se pueda. Listo, ya cuando hemos terminado de aplicar en esa parte, el resto lo vamos a vertir en la base. Tratamos de no untar las rocas por la parte de arriba, tenemos mucho cuidado, y esto es lo que vamos a hacer, ya completar toda la parte de abajo. Bueno amigos, aquí ya terminé de aplicar la resina, les voy a mostrar un poco más de cerca aquí el resultado. Aquí por ejemplo en la caída de agua comencé a aplicar la resina desde arriba, dejándola caer para que se vean como gotas de agua. Esto aquí nos da un efecto de caída de agua. Y acá en esta parte de la base, pues miren, ya se cubre muy bien con todas las piedritas que habíamos colocado allí, hemos vertido, entonces ya nos da un efecto más natural. Listo, entonces ahí lo que vamos a hacer es comenzar a colocar otros accesorios, pero hay que dejar secar muy bien la resina y no la podemos tocar. Pero mientras tanto podemos colocar unos arbolitos, los arbolitos que hicimos al principio los vamos a colocar. Bueno, ahora vamos a colocar los arbolitos. Para esto vamos a definir dónde los queremos colocar. Entonces, como estos palitos son rectos, vamos a sacarle un poco de punta con el cúter, así, y los vamos a introducir aplicando un poquito de fuerza, como este Sport Expand nos permite clavarlos. Listo, entonces no hay ningún problema. Aquí voy a colocar este otro en esta parte. Yo más o menos ya los tenía definidos donde los quería colocar, entonces los vamos introduciendo donde veamos que queda mejor. Listo, entonces aquí vamos a colocar este otro. Miren cómo se va viendo. Y aquí en el otro lado voy a introducir este también. Hacemos un poco de presión. De todos modos debemos tener algo de cuidado para no ir a dañar el Sport Expand. Listo, tenemos aquí cuidado, miren cómo se ve. Y aquí en la parte de arriba, este último, miren, y así queda listo todos los arbolitos de nuestro proyecto. Bueno amigos, entonces aquí ya dejé pasar un día completo para que se seque la resina. Así ya queda listo este efecto, miren cómo se ve. Y ahora lo que voy a hacer es darle un toque aquí, como si estuviera cayendo agua, entonces como un efecto espuma. Entonces para eso aquí les voy a mostrar, lo voy a hacer en esta parte
porque allá directamente es un poco complicado para mostrarles. Voy a utilizar silicona caliente, entonces la vamos a aplicar en el contorno, así donde está cayendo el agua. Aquí les muestro un momento otra vez. Aquí en esta parte aplicamos, lo podemos ir haciendo por secciones, primero este pedazo, después seguimos así, donde vaya cayendo el chorro del agua, y por aquí abajo podemos hacer un poco más. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es tomar la silicona y aplicar abundantemente. Si de pronto hay alguna curva, entonces hacemos la curvita, pero entonces es abundante. Vamos a aplicar abundante silicona. Podemos dejar que seque un poco y con un palito simplemente vamos a comenzar a dar toques, así, y vamos a dar esos toques tratando de dar una ilusión de salpicadura. Bueno amigos, aquí queda terminado ya el efecto de caída de agua. Aquí ya pueden observar cómo se ve, y acá les voy a mostrar cómo ya queda terminado nuestro proyecto, esta cascada con caída de agua. Miren, así queda ya listo este proyecto para que ustedes lo puedan utilizar en sus belenes, o también las personas que lo quieran elaborar para vender. Espero que sea de bastante utilidad las técnicas que les hemos enseñado para que las apliquen en este o en cualquier otro proyecto. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, como siempre muy agradecido por su apoyo, y los invito a que nos volvamos a ver aquí en nuestro canal Arte en tus manos.